¿Qué tal? Vamos a hablar sobre los pares craneales y comenzaremos hablando del primer par, que es el nervio olfatorio. Vamos a hablar entonces sobre la anatomía del nervio olfatorio. Nuestro primer par craneal, es decir, el nervio olfatorio, nace en las células nerviosas bipolares localizadas en el epitelio olfatorio de la mucosa olfatoria que recubre la porción superior de las paredes medial y lateral de las cavidades nasales. Los nervios olfatorios, que son estos de aquí, convergen hasta penetrar la cara inferior de la lámina cribosa de nuestro hueso etmoides, la cual la atraviesan gracias a los agujeros que esta lámina presenta. Ascienden entonces los nervios olfatorios hasta llegar a la cara inferior del bulbo olfatorio, el cual es el origen aparente. Después, el bulbo olfatorio se continúa con el tracto olfatorio. Este bulbo olfatorio, al llegar a la sustancia perforada anterior, se divide en una cintilla olfatoria medial y se divide también en una cintilla olfatoria lateral. La cintilla olfatoria medial se cruza con el tracto olfatorio contralateral, mientras que la cintilla olfatoria lateral va a llegar en primer lugar a la corteza olfatoria primaria y luego va a llegar a la corteza olfatoria secundaria. A modo de resumen, vamos a tener que estamos hablando del primer par craneal, el cual es el olfatorio. Tiene un componente sensitivo, tiene el origen real en el epitelio olfatorio, el origen aparente en la cara inferior del bulbo olfatorio y, como su nombre lo describe, tiene una función del olfato. Vamos a empezar la exploración del nervio olfatorio, para lo cual vamos a utilizar sustancias que tengan un olor conocido. Estas pueden ser café, limón o puede ser canela. En esto de aquí le vamos a pedir a la paciente que cierre los ojos y que se tape una narina. Y vamos a acercar la sustancia a la nariz de la paciente. Y le preguntamos qué olor percibe. De misma manera vamos a hacer con la otra narina. Siguiente a esto, vamos a cambiar de sustancia y le vamos a decir que se tape una narina. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra narina. Para corroborar la información, vamos a pedir a nuestra paciente que huela un último sustancia. Y hacemos lo mismo con las dos narinas. El paciente al que le realizamos la evaluación del nervio olfatorio presentó una funcionalidad óptima en este nervio. Sin embargo, en ocasiones pueden existir algunas alteraciones, las cuales se denominan disosmias. Algunas de estas alteraciones pueden ser anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato, en donde el paciente no podrá percibir olores. También se puede encontrar hiposmia, que va a ser una disminución o pérdida parcial del sentido del olfato. Encontramos también hiperosmia, que es aumento de la sensibilidad olfatoria. Y este cuadro puede aparecer durante la menopausia o también puede aparecer en el embarazo. Se continúa en algunas alteraciones que se presentan. Podemos tener parosmia, que es una afección en donde se distorsiona el sentido del olfato, en donde se huele algo distinto a lo que se está oliendo. Fantosmia es una alteración en donde el paciente detecta olores que no están realmente presentes en su entorno. Y finalmente tenemos también cacosmia, que es una desviación del sentido olfatorio que conduce a los pacientes a preferir ciertos olores desagradables o fétidos. A continuación, vamos a hablar sobre el segundo par craneal, que es el nervio óptico. El nervio óptico nace de las células ganglionares de la retina. Estas fibras se dirigen hacia el disco óptico, luego perforan la coroides y la esclera y emergen por el globo ocular formando lo que sería el nervio óptico. El nervio óptico se desprende del polo posterior del globo ocular, atraviesa sucesivamente la órbita y el conducto óptico, y después penetra en la cavidad craneal y termina en el quiasma óptico. El nervio óptico en la órbita se relaciona con el cuerpo adiposo de la órbita, se relaciona además con la arteria oftálmica, con las venas oftálmicas, con los nervios nasociliar, oculomotor y abducens
con el ganglio ciliar y los vasos y nervios ciliares. Entonces, es importante tener en cuenta la ubicación topográfica del nervio óptico. Entonces tenemos que va a estar iniciando en el vértice de la órbita, luego va a dirigirse hacia el conducto óptico, perfora la cavidad craneal y va a terminar finalmente en las vainas meningias del nervio óptico. Para continuar conociendo la anatomía del nervio óptico nos podemos apoyar en este esquema y también es importante tener en cuenta la disposición de las fibras. Las fibras que se originan en el lado temporal, que son esta roja de aquí y la azul de acá, van a mirar hacia adentro. Y esto va a permitir, estas fibras van a permitir la visualización de los campos nasales. Mientras que las fibras que se originan en los lados nasales, que son esta azul de aquí y la roja de acá, van a observar hacia afuera y van a permitir la visualización de los campos temporales. De tal manera que esto significa que vamos a tener fibras nasales de un lado y también fibras temporales de otro lado. Pero ocurre algo con las fibras nasales al ingresar al cráneo. Estas fibras van a sufrir un entrecruzamiento o decusación, el cual se denomina quiasma óptico, que es muy importante porque a partir de este cruzamiento y de este quiasma óptico se pueden dividir algunas alteraciones de este nervio. Entonces, tenemos que una vez que las fibras se han cruzado, vamos a tener un haz en donde va a haber fibras temporales de un lado y fibras nasales del otro lado. Estas van a llegar a su relevo a nivel del tálamo en el ganglio geniculado lateral. A partir de aquí van a existir unos relevos en la vía visual que son a nivel del mesencéfalo, en los colículos superiores y posteriormente desde el núcleo geniculado lateral van a partir haces hacia la corteza cerebral occipital, más exactamente el área visual primaria, que está representado por el área de Brodmann número 17 en la cisura calcarina del lóbulo occipital. Pueden suceder también algunas alteraciones en el nervio óptico, en donde se encuentran amaurosis. La amaurosis es la pérdida súbita o aguda de la visión. Se encuentra también hemianopsia heterónima, la cual es la falta de visión o ceguera que afecta únicamente a la mitad del campo visual. Este cuadro está provocado por una lesión en el quiasma óptico y puede ser una hemianopsia bitemporal o también puede ser una hemianopsia binasal. Tenemos también la hemianopsia homónima, que es una alteración en donde se afectan dos campos visuales de un mismo lado y puede ser resultado de daño del tracto óptico. Si se daña el tracto izquierdo, se pierde el campo derecho y viceversa. También se pueden dar unas cuadrantonopsia, la cual es una lesión en alguno de los 4 cuadrantes de la radiación óptica. Para evaluar la agudeza visual, vamos a ver en esta la visión cercana y la visión lejana. Asimismo, para ver la visión lejana, vamos a utilizar una tabla de Snellen, en donde la paciente nos debe decir qué letra está observando en esta tabla. En cambio, para evaluar la visión cercana, vamos a pedirle a la paciente que nos lea un test denominado carta de Jagger. Para evaluar el campo visual, la paciente nos debe decir cuando vea movimientos o no, y vamos a evaluar los 4 cuadrantes, superior, inferior, izquierdo y derecho. Y se va a realizar de esta manera. Ahora se va a evaluar la percepción de colores mostrándole a la paciente diferentes cartillas de colores y ella nos dirá qué color es. Pueden suceder también algunas alteraciones en el nervio óptico, en donde se encuentran amaurosis. La amaurosis es la pérdida súbita o aguda de la visión. Se encuentra también hemianopsia heterónima, la cual es la falta de visión o ceguera que afecta únicamente a la mitad del campo visual. Este cuadro está provocado por una lesión en el quiasma óptico y puede ser una hemianopsia bitemporal o también puede ser una hemianopsia binasal. Tenemos también la hemianopsia homónima, que es una alteración en donde se afectan dos campos visuales de un mismo lado y puede ser resultado de daño del tracto óptico. Si se daña el tracto izquierdo, se pierde el campo derecho y viceversa. También se pueden dar unas cuadrantonopsia,
la cual es una lesión en alguno de los 4 cuadrantes de la radiación óptica. Ahora vamos a hablar del tercer par, que es denominado también oculomotor o motor ocular común. El nervio oculomotor desempeña un papel importante en los movimientos oculares y tiene su origen real a partir de 2 núcleos que van a estar ubicados en el mesencéfalo. Estos núcleos son el núcleo motor principal del nervio oculomotor, también el núcleo parasimpático o accesorio de Edinger-Weisbach. Estos núcleos van a estar ubicados alrededor de la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio en mesencéfalo y van a emerger por la fosa interpeduncular a través del surco oculomotor. Como ya mencioné anteriormente, este nervio tiene su origen real a partir de 2 núcleos que van a estar localizados en el mesencéfalo. Luego van a emerger del mesencéfalo por medio de la fosa interpeduncular y siguiendo su trayecto hacia adelante se relacionan con las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Además, siguiendo van a tener relación con el seno cavernoso y después dirigiéndose hacia adelante, penetra en la fisura orbitaria superior por dentro del anillo tendinoso común. Es a partir de aquí en donde el nervio oculomotor va a dar sus 2 ramos terminales, el ramo superior y el ramo inferior. El ramo superior va a dar pequeños ramos que van a estar destinados para el músculo recto superior y para el músculo elevador del párpado superior, mientras que el ramo inferior va a dar ramos los cuales van a estar destinados para el músculo recto medial, van a estar destinados también para el músculo recto inferior y para el músculo oblicuo inferior. Del ramo que está destinado para el músculo oblicuo inferior, nace también una rama que va hacia el ganglio ciliar. Entonces, el nervio oculomotor atraviesa el ganglio ciliar y va a dar nervios ciliares cortos. Es decir, que aquí va a estar la función parasimpática del nervio oculomotor. Estos nervios ciliares cortos con función parasimpática van a dirigirse al músculo ciliar que va a ser responsable de la acomodación y van a dirigirse también al músculo esfínter de la pupila responsable de la contracción pupilar. Ahora vamos a evaluar al nervio 3, 4 y al nervio 6 conjuntamente. En primer lugar, es necesario explorar los componentes simpáticos del tercer par buscando 3 reflejos populares. Uno que va a ser el reflejo fotomotor, haciendo incidir una luz en la pupila para observar la miosis pupilar y estimular con un haz la luz una pupila y observar nuevamente la miosis de la pupila contraria a la estimulada. También podemos decirle al paciente que ponga la atención en un objeto cercano para estimular la miosis y que ponga la atención en un objeto lejano para ver la midriasis. Vamos a evaluar también los movimientos oculares gracias a los músculos extrínsecos. Para esto le vamos a pedir a la paciente que fije la atención en un objeto el cual vamos a mover y ella debe seguirlo sin mover su cabeza. Además de ello, podemos realizar también distintas figuras con la finalidad de evaluar los 4 cuadrantes de la vista de nuestra paciente. También debemos evaluar la función motora de los ojos individualmente, para lo cual le vamos a pedir a la paciente que cubra uno de sus ojos y siga el movimiento de nuestro dedo. Igualmente vamos a realizar esta técnica con el otro ojo. En el paciente examinado presentó una funcionalidad muy buena de su nervio oculomotor. Sin embargo, pueden existir algunas alteraciones, entre las que se puede encontrar estrabismo, el cual se da cuando se lesiona cualquier parte del nervio, ya que este inerva a 4 de los 6 músculos extrínsecos. Tenemos también que podría originarse la ptosis palpebral, que va a ser una situación en la que el párpado superior desciende con respecto a la posición normal de este párpado. Y esto aquí puede darse como una alteración en la rama que inerva el músculo elevador del párpado superior. También podría darse dilatación de la pupila, que sucederá cuando esté alterado el ramo que llega al esfínter de la pupila. Podría darse además pérdida de la acomodación, lo cual podría ser el resultado de una alteración del ramo ciliar corto que llega al músculo ciliar.
Y finalmente, una alteración que estaría aquí es la diplopía, que es la percepción de dos imágenes de un solo objeto y puede presentarse cuando el paciente padece Par estrabismo. 4 o nervio troclear. Este es considerado exclusivamente motor, puesto que inerva tan solo el músculo oblicuo superior del ojo, correspondiente a la musculatura extrínseca del globo ocular. Su origen real es el núcleo motor del cuarto, que se encuentra en el mesencéfalo a nivel del colículo inferior. Este es el único par craneal con origen aparente por posterior del tronco encefálico en la parte inferior del colículo inferior. De igual manera, es el único también que se decusa tras su origen real antes de emerger tras su origen aparente. Aquí se puede notar la decusación. Este rodará por lateral al mesencéfalo para dirigirse hacia anterior, contorneando los pedúnculos cerebrales. Atravesando la dura madre, cerca de la porción más anterior del borde del territorio del cerebelo para luego ingresar por el seno cavernoso, discurrirá por la pared lateral de este, en un principio, inferior al nervio oculomotor, ya que se encuentra aquí, superior a la rama oftálmica y lateral a la arteria carótida interna. Después se dirige hacia superior, intercambiando su posición con el nervio oculomotor, quedando superior a este. Luego entrará hacia la órbita a través de la fisura orbitaria superior, se encuentra aquí, pero fuera del anillo tendidoso común. Y dentro de esta irá a inervar solamente el músculo oblicuo superior. Exploración. Este par ya se exploró conjuntamente con el par 3 y el 6, ya que son oculomotores y actúan en el movimiento del ojo. En específico, el nervio 4 tiene la función de depresión, es decir, permite ver hacia abajo y hacia adentro, como podemos ver en el GIF. Esta acción realizamos al subir las escaleras. Alteraciones. En el caso de no tener la respuesta normal, es decir, de depresión y de poder mirar hacia adentro sin dificultad, puede ser debido a alteraciones de este nervio, como una diplopía vertical, en donde pueden estar afectados uno o ambos ojos. El ojo afectado no puede girar hacia adentro y hacia abajo. Como consecuencia, la persona ve imágenes dobles por encima y ligeramente a un lado de la otra. Por ello, resulta difícil bajar las escaleras, como había mencionado anteriormente, lo cual requiere mirar hacia adentro y hacia abajo. Sin embargo, las dobles imágenes se compensan y se eliminan inclinando la cabeza hacia el lado opuesto a la del músculo del ojo afectado. Esta posición elimina las imágenes dobles porque para enfocar ambos ojos en un objeto se utilizan músculos oculares que no están afectados y que pertenecen al nervio 3. Par 5 o nervio trigémino. Este tiene su origen aparente en la parte lateral del puente mediante dos raíces, una motora que representa la roja, mucho más delgada, que se fusiona con el nervio mandibular, y otra sensitiva, que es la azul, de la cual salen sus tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. Por lo tanto, es un nervio sensitivo motor. El origen real del origen sensitivo. Una vez que sale de su origen aparente, recorre la fosa craneal posterior y se dirige hacia la fosita gasseriana, que es una pequeña depresión que se encuentra en la cara anterosuperior del peñasco del hueso temporal, en donde se encuentra el ganglio de Gasser. Aquí nacen sus tres ramas, oftálmica introduciéndose por la hendidura esfenoidal, maxilar por el agujero redondo mayor y la mandibular por el agujero oval. Nervio oftálmico. Se dirige hacia la hendidura esfenoidal, en donde da sus tres ramas: ramo nasal o nasociliar, ramo frontal y el ramo lacrimal. El ramo nasal. Este se aplica a la pared interna de la órbita para ubicarse entre los músculos oblicuo mayor y el recto medial. Es el que se encuentra marcado con puntos. Este termina a la altura del conducto etmoidal anterior, en donde da sus dos ramos terminales, que son el nervio nasal interno y el nervio nasal externo. Interno, externo. El nervio nasal externo se dirige hacia la polea fibrocartilaginosa, a la fosita troclear, dando dos ramos, uno superior y uno inferior. El ramo inferior va a inervar la región palpebral, el dorso de la nariz y las vías lagrimales, mientras que su ramo superior va a inervar la piel de la región interciliar. Ramas colaterales. Una rama sensitiva para el ganglio oftálmico, nervios ciliares largos de 3 a 4 filetes, este y este respectivamente, y un nervio etmoidal de Luschka, que se encuentra en la imagen derecha, la cual va a dirigirse hacia el conducto etmoidal, como se muestra en la imagen. Ramo frontal. Este se origina en la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de Zinc y se dirige a la cara superior de la órbita y termina a la altura del reborde óseo de esta cavidad. Es este. Este va a presentar un ramo externo y uno interno. El nervio frontal externo será la órbita a través del agujero supraorbitario. Este se encarga de inervar el párpado superior y el periósteo de la región frontal. El nervio frontal interno va
a salir por el ángulo superior interno de la órbita y su ramo se dirige hacia el párpado superior. Mientras que el ramo lacrimal se va a aplicar sobre la pared externa de la órbita siguiendo el borde superior del músculo recto lateral y se dirige hacia la glándula lacrimal. Es el que se encuentra aquí. Aquí está la glándula lacrimal, donde da dos ramas, externa que va hacia la glándula lacrimal, mientras que la interna va hacia la piel de los párpados superiores. En cuanto a las extracraneales, estas a su vez se van a dividir en orbitarias, esfenopalatinas y dentarias. Las orbitarias a su vez se dividen en una rama lacrimoparpebral y una rama cigomática temporal y cigomática facial. Estas van a inervar tanto a la región cigomática como a la región temporal. Las ramas esfenopalatinas vamos a encontrar el ramo nasal superior en la parte de aquí y acá. También el nervio nasopalatino que recorre el tabique y se dirige hacia el conducto incisivo. Es el de acá. Aparte, el palatino anterior o mayor que llega hasta la bóveda palatina y va a inervar las encías y la parte del velo del paladar. Es este y este respectivamente. Y por último, el palatino posterior o menor que llega al velo del paladar e inerva los músculos de la faringe, que es este de aquí. Por último, vamos a explicar las ramas colaterales del último nervio que se encuentra dentro del nervio trigémino. Este es el nervio mandibular. Encontramos el ramo meningio en la parte superior, el ramo temporal profundo anterior y el ramo temporal profundo medio. A continuación encontramos el ramo temporobucal en la parte de aquí y el ramo temporomasseterino, que es este pequeño que se encuentra aquí. Por último, vamos a mostrar el ramo auricular posterior, que sale de dos ramas. Mientras que en sus ramas terminales vamos a tener el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Este par cumple una función mixta. La parte motora está representada por la inervación somática de los músculos involucrados en el proceso de masticación, que son los masseteros, temporales y pterigoideos, tanto externo como interno. La función sensitiva involucra la sensibilidad superficial de toda la cara a través de sus tres ramas, oftálmica, mandibular y maxilar. Para la evaluación de la sensibilidad superficial se evalúan sus tres componentes, táctil, dolorosa y térmica. Se realiza de manera secuencial, simétrica y comparativamente utilizando de referencia sus Se le tres pide al ramas. paciente que cierre los ojos, se le acerca el estímulo, en este caso un hisopo, y procedemos a pasarlo sobre las tres ramas y preguntamos al paciente qué sintió. ¿Sintió? Suave. Evaluamos los puntos dolorosos de Bayeks, región superciliar, punto suborbitario y el punto mentoniano. Pedimos al paciente que por favor cierre los ojos. Él va a identificar qué tipo de tubo de ensayo le coloco y cada uno de ellos tiene diferente temperatura. ¿Qué sintió? Frío. ¿Qué sintió? Caliente. ¿Qué sintió? Caliente. ¿Y ahora? Frío. ¿Qué sintió? Caliente. ¿Qué sintió? Frío. En cuanto a la sensibilidad cutánea, se pueden presentar hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad, o hiperestesia, que es la sensación exagerada de los estímulos táctiles, o por otro lado, una analgesia, que es la pérdida del dolor en su totalidad. De manera inadvertida se utiliza un hisopo con el que se estimula la parte más externa del globo ocular. Lo que se espera es que el paciente cierre el ojo. Con un algodón se estimulan las vibrisas a nivel de las fosas nasales generando un estornudo. Se percute en el nasion y se obtiene una reacción de oclusión bilateral de los ojos. Es lo mismo que el anterior, pero se realiza en la región superciliar. En este caso se espera la oclusión unilateral de los párpados. Se le pide al paciente que abra ligeramente la boca y se percute sobre el mentón del paciente, y lo que se debe observar es una oclusión. Como pudimos ver, nuestro paciente presenta correctamente todos los reflejos. Sin embargo, cuando una rama, como por ejemplo la nasociliar del trigémino, se ve afectada, en este caso el reflejo corneal se ausentaría. Realizamos movimientos de la mandíbula. Se evalúa la fuerza y la consistencia de los músculos. Se pide a la persona que abra la boca y que la cierre, que abra la boca y que gire la mandíbula hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho. Se realiza lo mismo una segunda vez, pero utilizando contrarresistencia. En el caso que el paciente no pueda realizar estos movimientos o los mismos sean anómalos, puede ser señal de alguna alteración atrofial muscular de los músculos masticadores que pertenecen a este nervio. Par 6 o nervio abducens. Es exclusivamente motor e inerva solamente el músculo recto lateral. Tiene su origen en el suelo del cuarto ventrículo, a la altura del puente, delante de los colículos faciales, pero por detrás del núcleo motor facial. Este, a su vez, tiene su origen aparente en la parte más central del surco bulbopontino.
Una vez que el nervio emerge de la parte ventral del surco bulbopontino, se va a insinuar entre la arteria laberíntica y la arteria cerebelosa anteroinferior, se encuentra aquí. Hacia adentro está relacionada con el tronco basilar. Se aloja en el surco del seno petroso inferior y cruza el borde superior del peñasco del temporal por debajo del ligamento esfenopetroso. Luego se introduce en el seno cavernoso. Dentro del seno cavernoso se encuentra entre la arteria carótida interna y la pared lateral del seno. Luego se dirige hacia la órbita. Ingresa a través de la fisura orbitaria superior, por dentro del anillo de zinc. Luego de un corto trayecto inerva al músculo recto lateral. Exploración. Este par ya se exploró conjuntamente con el 3 y el 4, ya que son oculomotores. En específico, el nervio 6 tiene la función de abducción, es decir, de girar el ojo hacia lateral, ya que esta es la línea media. En cuanto a las alteraciones, cuando en el ojo se encuentra afectado el nervio 6, este no gira completamente hacia afuera y puede girar hacia adentro al mirar hacia adelante. Y se produce una visión doble cuando se mira hacia el lado del ojo afectado, es decir, una diplopía horizontal, en donde las imágenes aparecen una al lado de otra. En algunos casos puede verse afectado el nervio por tumores y los abscesos cerebrales que aumentan la presión dentro del cráneo y ejercen presión sobre el nervio. Otros trastornos como una arteria bloqueada dificultan el aporte sanguíneo al nervio. Par 7 o par facial. Este par tiene algunas generalidades y su origen real y aparente. Algunas de estas son que tiene dos raíces, una motora que es en referencia al nervio facial y otra sensitiva que viene a ser del nervio intermedio. El origen real de la raíz motora nace del núcleo del nervio facial situado en la sustancia reticular gris del puente. El origen real de la sensitiva es en el ganglio geniculado. El origen aparente de ambas ramas es en el surco bulbopontino. Su trayecto viene que al salir del surco bulbopontino atraviesa el agujero pontocerebeloso junto al par 8. Ambos se introducen en el conducto auditivo interno para ingresar al conducto del facial hasta llegar al ganglio geniculado. Luego cursa por la pared medial del oído medio hasta descender y salir del cráneo por el agujero estilomastoideo. Por último, acaba en la glándula parótida donde da sus ramas terminales. Su distribución. Este tiene 3 ramos. Los primeros son los ramos colaterales intrapetrosos. Estos son 6. El nervio petroso mayor, el ramo comunicante con el plexo timpánico, el nervio estapedio, la cuerda del tímpano, el ramo sensitivo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante del nervio vago. También el segundo grupo vendría a ser las ramas colaterales extrapetrosas, que son 4. El ramo comunicante con el nervio glosofaringio, el nervio auricular posterior, los ramos de los músculos estiloideo y digástrico y el ramo lingual. Y por último presenta 2 ramos terminales que vendría a ser el temporofacial y el cervicofacial. Su función. Se encarga de controlar los músculos implicados en la creación de diferentes expresiones faciales, así como hace funcionar a las glándulas salivales lagrimales y por otra parte también está implicado en el sentido del gusto. En caso de existir alguna alteración en este par, se pueden presentar tales patologías como pueden ser la parálisis facial periférica y central y el síndrome de Ramsay-Hunt. Para evaluar este nervio, se debe pedir al paciente que suba las cejas lo más alto que pueda. Luego, se debe pedir que cierre los ojos lo más fuerte e intentar subirlos. Posteriormente, comprobamos que los pliegues vocales estén simétricos. Después de eso, pedimos que hinche las mejillas e intentamos sacar el aire. Por último, pedimos que tire el mentón hacia adelante y ahí podemos observar la contracción del músculo platismo. Par 8 o vestíbulo coclear. En sus generalidades podemos decir que es un nervio totalmente sensitivo y se compone por 2 nervios, el vestibular y el coclear. El origen real del nervio coclear se da en el ganglio espiral de Corti, el cual ocupa en la cóclea toda la extensión del conducto espiral del modiolo. El origen real del nervio vestibular es el ganglio vestibular de Scarpa, que se sitúa en el fondo del conducto auditivo interno. Por último, el origen aparente de estos nervios es el extremo lateral del surco bulbopontino.
Su trayecto es sencillo. Se extiende desde el fondo del conducto auditivo interno hasta la porción lateral del surco voropontino. Ya. Las funciones se separan, son dos. Por parte de la rama coclear, esta se relaciona a la agudeza visual y hace que las impresiones auditivas en el oído interno se transmitan a los centros nerviosos. Y por su parte de la rama vestibular, esta recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio. En caso de existir alguna alteración en cualquiera de estas dos ramas, en caso de la auditiva puede tener hipoacusia, ya sea conductiva o neurosensorial, síndrome de Meniere, y en caso de lo del equilibrio tendría que ser vértigo posicional benigno o neuropatía o neuritis vestibular. Para evaluar este nervio se hace primero la prueba de Rine. Golpeamos el diapasón contra la mano y colocamos la base sobre el mastoides para evaluar la conducción ósea. El paciente debe decir cuando ya no escuche e inmediatamente se le pone el diapasón a 2 centímetros del oído para la conducción por aire. Hacemos el mismo procedimiento al otro lado y para comprobar lo del aire pedimos igualmente que si escucha y nos avise cuando deje de escuchar. Después se hace la prueba de Weber. Aquí se golpea el diapasón en la mano y se la pone en el centro de la frente. Y ahí va a escuchar por ambos lados. Y tenemos que ver si es igual el sonido o por un lado es más alto que el otro. Para la función vestibular se hace la prueba de Varani. Se sienta al paciente y se hace que gire la cabeza 45 grados hacia un lado y se la acuesta boca arriba sosteniendo la cabeza. Debe mantener los ojos abiertos y asegurar que la cabeza esté rotada y ligeramente más baja que el nivel de la camilla. Luego se procede a hacer lo mismo desde el otro lado y en el momento en que la cabeza está abajo se debe observar los ojos de 30 a 60 segundos para ver si presentan nistagmos. Ahora voy a explicar acerca del par craneal número 9, es decir, el nervio glosofaringeo. Tenemos un origen real y aparente. En el origen real, este se da por medio de fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Las fibras motoras nacen en el bulbo a partir de células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Por otra parte, las fibras sensitivas se originan en 2 ganglios, los cuales están situados a la altura del agujero yugular. ¿Cuáles son estos ganglios? Tenemos al ganglio inferior y al superior. Al primero también se lo conoce como ganglio de Andersch y al segundo como ganglio de Ehrenreiter. Por último, las fibras vegetativas, estas se van a conectar con 2 núcleos. Tenemos un tipo visceromotor que es el núcleo salivatorio inferior y otro que es tipo viscerosensitivo que es el núcleo paramediano posterior. ¿Cuál es el origen aparente de este nervio? Tenemos que es el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. En funciones, este nervio va a recibir impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua, además de proporcionar inervación secretora motora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaringeo. Las alteraciones tenemos a la neuralgia glosofaringea, la cual consiste en crisis repetidas de dolor intenso en la parte posterior de la garganta, en la zona cercana a las amígdalas, la parte posterior de la lengua, así como también puede ser en la zona debajo de la mandíbula. Esta se trata de una arteria en posición anómala que ejerce presión sobre el nervio glosofaringeo. Ahora, en el trayecto, el glosofaringeo sale del foramen yugular, que es el que encontramos en la parte de aquí, y se va a encontrar entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Es así que el nervio glosofaringeo va a pasar lateral a la arteria carótida interna y medial a la arteria carótida externa. Desde aquí se va a aplicar a la cara superficial del músculo estilofaringeo, que es el que está aquí,
y luego va a seguir el borde inferior del músculo estiloglosso, que es el de acá arriba. Después, este nervio se va a meter en el espacio que existe entre el estilogloso, que es el que recientemente marqué, y también el constrictor superior de la faringe, que es lo que tenemos aquí, este músculo. De aquí va a seguir su trayecto hasta llegar a la base de la lengua. Bien, ahora vamos a evaluar el par craneal número 9, o también conocido como glosofaringio, mediante la evaluación de sabores, los cuales tenemos el ácido, amargo, salado, dulce y umami. Vamos a pedirle al paciente que por favor cierre los ojos y alce la mano cada vez que sienta algún sabor. Con la ayuda de un hisopo vamos a evaluar la parte posterior de la lengua. Por favor, saque la lengua ¿qué sabor sintió? Amargo. Ya, vamos a ver un vaso de agua, por favor. Ya. Ahora vamos a evaluar la parte posterolateral de la lengua. Por favor, exacto. Ya. ¿Qué sabor sintió? Ácido. Ya. Perfecto. Otra vez, agua. Ya. Ahora vamos con la parte anterolateral. Ya, ¿qué sabor sintió? Salado. Ya, perfecto. Y por último vamos con el umami. Primero, por favor, tome agua. Y ahora vamos a evaluar la parte anterior de la lengua. ¿Qué sintió? Dulce. Ya, perfecto. Ahora por último vamos a primero que tome agua por favor de nuevo. Por último vamos a evaluar el umami, que es el sabor que más le gusta al paciente. Que esto se va a poner en la parte medial. ¿Siente? Ya, perfecto. Ahora vamos a evaluar la parte motora del glosofaringio mediante la visualización del movimiento del paladar para ver si está simétrico o asimétrico. Para esto le vamos a pedir al paciente que por favor abra su boca, saque su lengua y diga la letra A y también diga 1, I. 2, 3. Bien, aquí podemos observar el paladar. Por favor, diga A. Ah. ¿Otra vez? Ah. Ya. Como se puede observar, la parte motora del paciente funciona correctamente, ya que el paladar de él se elevó de manera simétrica. Lo contrario fuera que se hubiese elevado de un lado más que el otro, lo cual sería asimétrico y indicaría una lesión en este nervio. Bien, ahora vamos a hablar sobre el par craneal número 10, que es el nervio vago o también conocido como neumo gástrico. Este nervio tiene un origen real en el que hablamos de fibras somatomotoras, fibras sensitivas y tiene una parte o porción vegetativa, la cual se divide en fibras visceromotoras y viscerosensitivas. En las fibras somatomotoras del nervio vago, estas van a proceder del segmento del núcleo ambiguo, situado inferior al núcleo de origen de las fibras motoras del nervio glosofaringio, que es el par 9. Las fibras sensitivas, por su parte, nacen de dos ganglios, los cuales son superior e inferior. Al superior se le va a conocer como ganglio yugular y al inferior como plexiforme. Ambos se sitúan en el trayecto del nervio vago y decimos que el ganglio superior está a la altura del agujero yugular
mientras que el ganglio inferior es un poco inferior a la base del cráneo. Ahora, en la porción vegetativa, la cual es la más importante en el vago, tenemos que las fibras visceromotoras tienen su origen en el núcleo dorsal del vago, que está en relación con el trígono del mismo nervio. Las fibras viscerosensitivas, estas terminan en un núcleo viscerosensitivo contiguo a la parte lateral del núcleo dorsal del vago. El origen aparente de este nervio es el surco retroolivar, el mismo que está inferior al nervio glosofaríngeo y superior a la raíz craneal del nervio accesorio. En las funciones tenemos que se encarga de la contracción de las cuerdas vocales para la producción de voz, del reflejo de la tos, deglución, también tiene una relación con el sabor agrio en la sensación gustativa. Las alteraciones tenemos aquí a la epilepsia, la cual si hablamos de un caso epiléptico grave, en un enfoque médico convencional va a decirnos que se tiene que intervenir quirúrgicamente en el nervio vago izquierdo, ya sea cortándolo o inhibiéndolo con impulsos eléctricos, mediante un estimulador expresamente implantado dentro del cuerpo, debido a que estadísticamente el nervio vago izquierdo es el más afectado por la desalineación del atlas. Ahora, en lo que respecta al trayecto de este nervio, tenemos que el vago comienza desde el agujero yugular, lo encontramos aquí, continúa por los ganglios superior e inferior y procede a inervar estructuras como la faringe, la laringe, el esófago, también vasos como la arteria carótida interna, la vena yugular interna. Luego continúa su recorrido inervando lo que es el corazón, vísceras como el pulmón, y de aquí se continúa en el abdomen para inervar lo que es la parte del estómago, lo que es el vaso, el hígado, también a la vesícula biliar, y por medio del plexo solar también va a inervar al intestino. Bien, ahora vamos a evaluar el par craneal número 10, o también conocido como nervio vago o neumo gastroentérico. Para esto vamos a evaluar de tres formas la parte motora, que sería con la deglución, el habla del paciente y también la posición o simetría del paladar blando y la úvula. Vamos a explorar la parte del paladar blando y la posición de la úvula. Para esto le vamos a pedir al paciente que por favor abra su boca, saque su lengua, diga la fonación A, y con la ayuda de un bajalenguas vamos a observar si el paladar blando está de manera simétrica y si la úvula también se encuentra de manera central y no se va a ningún otro lado, que sería en este caso el lado sano. Bien, aquí podemos observar el paladar. Por favor, diga A. Ah, ¿Otra vez? ah. Bueno, como pudieron observar en el video, el paciente se encuentra bien, ya que su paladar blando estaba simétrico y la úvula se encontraba de forma central. Ahora vamos a enfocarnos en la deglución. Le vamos a pedir al paciente que tome un poco de agua y por favor, al minuto. Ya. Como podemos observar, el paciente se encuentra bien debido a que el esófago, que es inervado por este nervio, le está permitiendo deglutir correctamente. Caso contrario fuera si tuviera alguna patología. Bien, con esto podemos concluir que el paciente no tiene ninguna dificultad al hablar, ya que su voz no es ronca y no está hablando con alguna dificultad en las cavidades nasales. Ahora vamos a evaluar la parte sensitiva de este nervio mediante el reflejo nauseoso, que también sirve para evaluar el glosofaringio. Consiste en que le vamos a pedir al paciente que por favor abra su boca, saque su lengua
y le vamos a tocar con la ayuda de un bajalenguas, le vamos a tocar las paredes laterales de la faringe. 3. Bien, ahora por favor abra su boca, saque la lengua. Vamos a tocar la faringe. Ya. Con esto podemos concluir que el paciente responde correctamente al reflejo nauseoso, lo que significa que el nervio vago está en perfectas condiciones. A continuación les voy a hablar del par 11 conocido como nervio accesorio. Ahora bien, les voy a hablar un poco acerca de su anatomía. Este es de componente motor somático, ya que se dirige a musculatura estriada, específicamente en el caso de este nervio, las ramas motoras para llegar hacia los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Músculos del cuello que van a permitir mover la cabeza de un lado a otro, pero también llega hacia músculos de la faringe, a músculos de la laringe y cumpliendo esa función de nervio motor somático. El origen real de este va a ser a nivel vulvar, mientras que el origen aparente va a ser a nivel medular. Para ser un poco más específicos, en el surco retroolivar del asta anterior de la médula. Ahora, en donde aquí vamos a ya ser un poco más específicos de cuáles son los núcleos a nivel de la médula, que van a originar esta raíz, porque a la final, entonces, si yo tengo un núcleo que está localizado a nivel del bulbo, y tengo 3 núcleos localizados a nivel de la médula espinal, entonces van a tener una raíz que va a provenir del bulbo, como se puede observar, y una de médula. Por lo cual, ¿cuál va a ser la diferencia de ambos? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a interpretar aquí estos núcleos del origen espinal, son los 5 primeros nervios raquídeos, es decir, que la raíz espinal va a venir o se va a formar de estos 5 o 6 primeros nervios raquídeos que van a ser los cervicales. Ahora bien, el par 11 va a tener una raíz craneal que viene de bulbo y una raíz espinal que viene de la médula espinal. De cada uno que iba a salir una raíz que va a formar una sola, que era esta raíz espinal. Ahora, ¿de qué núcleos específicamente viene esta raíz craneal? Del núcleo ambiguo. Originan lo que son las fibras motoras, mientras que la raíz espinal que están viendo ahí de color celeste va a salir de la médula de cada nervio, pero van a provenir de 3 lugares de la médula espinal, es decir, 3 regiones, como son región que corresponde al núcleo que lleva fibras motoras, es decir, al núcleo motor a nivel de la médula espinal, que va a estar localizado en el asta anterior de la médula espinal. El nervio también se conecta con los ganglios espinales y con los ganglios espinales, que también tienen neuronas y que tienen este tipo de conexión y que están localizadas a ese nivel. Por eso sería la segunda zona del segundo lugar. Y también el nervio presenta fibras que van a nacer del núcleo a nivel medular, uno en el asta anterior y otro a nivel de la columna del intermedio lateral de la médula, porque tenemos este tipo de fibras. Esas fibras son fibras que van a permitir la propiocepción, también de los músculos y sobre todo de la faringe. Es decir, que a nivel medular en cada uno de los medios cervicales que provienen. Ahora bien, entonces, tenemos una raíz craneal que viene del bulbo y una raíz espinal que viene de médula. Estas van a salir y van a atravesar lo que es el agujero yugular, por lo cual se va a unir la raíz vulvar a lo que es el ganglio yugular del vago y al ganglio plexiforme, para dirigirse a ¿cuáles? A los músculos del velo del paladar, la faringe y la laringe. Pues estas salen de este ramo
ramo interno. Mientras que la raíz espinal va a dar lo que es el ramo externo, lo cual este ramo va a dirigirse hacia abajo para ir hacia el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Ahora vamos a tener lo que son las alteraciones de este nervio accesorio, el par 11, pues va a ser la parálisis de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El individuo va a ser incapaz de elevar los hombros y va a presentar dificultad para girar la cabeza, es decir, que se va a ver afectado lo que es el ramo externo, que hablábamos que este se dirigía hacia estos músculos que ya mencioné. Otra característica que se puede manifestar pues es una atrofia de este músculo trapecio, como se puede observar en esta imagen. Le pedimos al paciente que eleve los hombros mientras le ejercemos resistencia. Esta maniobra nos permite evaluar la correcta inervación del músculo trapecio. A continuación le pedimos al paciente que gire la cabeza de un lado a otro, evaluando mediante los movimientos rotatorios del cuello, lo cual se puede observar la contracción de este músculo esternocleidomastoideo. También podemos evaluar este músculo pidiéndole al paciente que incline la cabeza, mientras le ejercemos presión palpando este músculo esternocleidomastoideo contralateral y observando si existe trofismo. Según la exploración realizada al paciente, este se encuentra bien. En caso de existir alguna alteración, es debido a un daño en el ramo externo que se dirige hacia los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Finalmente tenemos el par 12, conocido como nervio hipogloso. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la anatomía. Este va a ser de componente motor somático, ya que se va a dirigir a los músculos de la lengua. El origen real va a ser a nivel del bulbo y este va a salir por el surco preolivar, es decir, por delante de la oliva vulvar, para dirigirse hacia los músculos de la lengua, como mencioné. En sí, este va a tener una función de lo que es la motilidad de la lengua, asimismo también lo que es el habla, la deglución. Asimismo, como mencioné que este era un componente motor somático, pues bueno, este en su origen real iba a ser a nivel o a la altura de lo que era el bulbo, el núcleo de bulbo. Mientras que el origen aparente va a ser en el núcleo preolivar del bulbo, es decir, delante de lo que es la oliva vulvar. Este va a salir para dirigirse hacia los músculos de la lengua. Ahora, este par 12 va a salir o va a atravesar lo que es el conducto del hipogloso, que es específicamente para este nervio. Está localizado a los lados de la porción basilar del hueso occipital. Como siguiente tenemos que el nervio hipogloso tiene relaciones muy importantes. Es un nervio que proviene del bulbo y que al salir en su recorrido atraviesa lo que es cavidad craneal, atraviesa conducto del hipogloso, que es el que acabé de mencionar anteriormente, y entre la base del cráneo al cuello o de la base del cráneo al cuello, el nervio va a tener estas conexiones o se va a relacionar con las estructuras que se observan aquí. Vamos a comenzar con la cavidad craneal. Aquí discurre en el espacio subaracnoideo para cruzar la arteria vertebral, la arteria cerebelosa posterior. A nivel del conducto del hipogloso, en cambio, va a estar acompañado de la arteria meningia posterior y la vena condilia anterior. En lo que es la base del cráneo hasta el cuello, el nervio va a cruzar lo que es la cara posterior de la carótida interna y la cara posterior al nervio carotídeo interno.
y de ahí se va a adherir a lo que es el ganglio inferior del vago. También va a incurvarse inferiormente entre la vena yugular interna, el nervio vago y la carótida interna. Para que en el origen de la arteria occipital va a cruzar la carótida externa y va a dirigirse anteriormente a lo que es la región suprayoide. Estas son las relaciones que tiene este nervio hipogloso a nivel de la cavidad craneal, a nivel del conducto hipogloso y a nivel de lo que es la base del cráneo hasta lo que es en el cuello. Porque también llega hacia el cuello, llegan sus ramos terminales hacia los músculos de la región suprayoide. Esta imagen que más adelante se la puede llegar a explicar, que para poder explicar el recorrido de ese nervio, sale de bulbo, tiene que al momento que este sale por lo que es el surco preolivar, se dirige hacia adelante, pasa por lo que es la cavidad craneal, el conducto del hipogloso, de ahí el nervio ya emite lo que son sus ramos que se va a relacionar íntimamente con lo que es también la carótida. También hemos dicho que se relaciona con la vena yugular interna. De hecho, a nivel de lo que es el agujero yugular, el nervio va a unirse al ganglio inferior del 10 del vago para entrar en la región suprayoidea y emitir sus ramos terminales, que ya vamos a ver y cuáles son y hacia dónde se van a dirigir. Es decir, que a nivel del cuello van a ser musculares y sobre todo sobre los músculos de la región suprayoidea. Ahora, tenemos que el nervio hipogloso tiene ramos. Dentro de ellos están los ramos colaterales. El primero está el ramo meningios o recurrente que va hacia la dura madre. Así también están los ramos vasculares del 12 para las carótidas, la vena y la yugular interna que van al cuello. También están el ramo descendente que van a los grandes vasos y a la asa cervical para el plexo cervical. Y también que se va a unir con el plexo cervical. Además va a emitir un ramo del nervio para el músculo tiroideo, para el músculo hiogloso, estilogloso y genioideo. Y en los ramos terminales para inervar lo que son los músculos de la lengua. Además, el nervio se va a comunicar con el ganglio cervical superior del tronco simpático, con el 10 en el ganglio inferior, con el nervio lingual y finalmente con el plexo cervical. Que además que se va a conectar pues con el nervio hipogloso. Ahora, para entender mucho mejor esta imagen, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí tengo el núcleo del hipogloso, el núcleo que ocupa o que sale lo que es del bulbo, salió del nervio del hipogloso, cruzó lo que es el conducto del hipogloso, se conecta con el ganglio inferior del vago, sigue bajando y emite ramos que se van a conectar con el plexo cervical. Este sigue bajando para continuar y entrar ya en lo que es la región suprayoidea, para llegar a los músculos de la región suprayoidea, al genioideo, al hiogloso, al tiroideo, y así emitir ramos hasta estos músculos. Incluso emite ramos hasta la parte baja, los músculos infrayoideos, el homoyoideo, el esternoyoideo, el esternotiroideo, que son músculos que están en la parte baja es decir,
Miren cómo esta atraviesa para relacionarse con grandes vasos. De ahí, estos de aquí que acabé de mencionar son ramos colaterales. Además, emite ramos terminales que son los que van hacia la lengua. Músculos que están formando hacia adentro el cuerpo de la lengua, lo que están formando. Está formado por músculos intrínsecos de la lengua, como son el longitudinal superior, el transverso vertical de la lengua y el longital inferior. Y también los músculos que vienen desde afuera, es decir, los músculos extrínsecos, como por ejemplo el músculo estilócrates. Finalmente tenemos las alteraciones de este nervio hipogloso par 12. Como principal característica tenemos la dificultad de los movimientos de la lengua, es decir, no va a poder mover la lengua de un lado a otro, lo que dificulta para hablar, para lo que es la deglución y a su vez para mezclar lo que son los alimentos. Es decir, va a haber una caída de la lengua hacia el lado paralizado. Para evaluar este nervio hipogloso, le pedimos al paciente que abra la boca, saque la lengua y observamos si existe trofismo o alguna fasciculación. Así también le pedimos al paciente que pronuncie los fonemas linguales. T, R, L, T, R, L. Después, le pedimos al paciente que por favor saque la lengua y la mueva rápidamente de adentro hacia afuera. Y así también le pedimos al paciente que mueva la lengua hacia ambos lados de la boca, observando si existen desviaciones en la punta de la lengua. Finalmente, exploramos la fuerza de la lengua. Le pedimos al paciente que por favor presione con su lengua contra cada una de sus mejillas. El examinador debe oponerse a esta fuerza colocando externamente sus dedos. Según la exploración realizada al paciente, este se encuentra bien. En caso de presentar alguna alteración, una de sus primeras manifestaciones sería la paresia de la lengua. Es la dificultad para pronunciar los fonemas linguales. Cuando se afecta el nervio hipogloso, la lengua protuida se desvía hacia el lado de la lesión y puede observarse atrofia de la hemilengua afectada.